Bien, primero, antes de seguir adelante, vamos a recordar juntos el versículo que estaremos intentando, por lo menos durante estos días, acordarnos o aprenderlo. Vamos a repetirlo juntos. Es capítulo 1, versículo 7, que dice 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Ya lo sabéis de memoria, ¿verdad? ¿Sí? ¿Más o menos? El próximo día vamos a hacer otro tipo de prueba para ver si realmente se sabe. Bueno, hicimos toda una introducción el día pasado acerca del libro de Nahum. Y hoy vamos a centrarnos un poco en no sé si os habéis fijado, voy a ver el anterior. No sé si podéis ver aquí, lo habéis visto, el título para hoy es Profetas a medio gas. Profetas a medio gas. Vamos a ver qué es esto de profetas a medio gas. Para aquellos que no estuvisteis, el otro día, esta ciudad es Cambrils. Cambrils, y nosotros estamos aquí, ABC. Nuestra iglesia está aquí. Bueno, esto es una parte, sí, pero ahí vamos. Bien, después de contemplar la ciudad de Nínive, donde veíamos que eran evidentes una serie de valores terribles, tremendos, por eso el Señor quería y así enviaba a Nahum para enviar palabras de juicio, a una ciudad como esa, con unos valores tan degradados, Nahum tenía que confrontar su misión con los valores de aquella ciudad, sus propios valores, los valores que Dios tenía, y tenía que confrontarlos Nahum con aquella ciudad. Nosotros también recordamos, aquellos que estábamos el otro día, que nosotros tenemos nuestro Nínive, allá donde vivimos, allá donde estamos. Estamos en medio de una ciudad pagana, un lugar donde no se tiene en cuenta a Dios. Y nosotros también tenemos nuestro Nínive, y por eso también y hoy vamos a centrarnos un poco, para empezar, en cuáles son nuestros propios valores. Porque si vamos a llevar la palabra de Dios, el Evangelio, a otros, hemos de revisar cuáles son nuestros valores. Mirar, todos tenemos valores, todos tenemos prioridades. Jesús lo dijo, lo hemos recordado muchas veces. Dice, el Señor Jesús decía que donde esté tu tesoro, allí también está tu corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. En otras palabras, donde esté lo que tú valoras, allí se va a concentrar tu vida. Hacer rápidamente un análisis de vuestra propia vida, de vuestras historias personales. Aquellas cosas que son prioridades, ahí concentras tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, todo. De una manera u otra, lo que valoramos cada vez va ganando más terreno en nuestras acciones. Es decir, aquello que yo valoro más, a eso me dedico. Eso ocupa mi tiempo y todo mi esfuerzo. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son realmente mis valores? ¿Cuáles son los valores que yo tengo? Algunos de nuestros valores son la familia, otros valores tienen que ver con la actividad, el negocio, puede ser, aquí vemos algunas en el fondo, varias cosas, el aprender, diferentes incluso momentos de ocio, deporte, yo qué sé. La iglesia puede ser incluso un valor para muchos de nosotros, pero de una manera consciente o no,
se van imponiendo, estos valores se van imponiendo en nuestro horario, en nuestra agenda personal, en el tiempo que le dedicamos. Cuando una persona define sus valores, determina entonces sus acciones. Depende de lo que sea para ti importante, tus hechos, tus acciones están enfocadas en tus prioridades. ¿Es así? ¿Estáis de acuerdo? Los valores que elegimos determinan mucho aquello que queremos hacer o aquello que vamos a hacer. Por eso es importante echarle un vistazo a cuáles son mis propios valores. ¿Qué son los valores? Los valores son esas prioridades interiores que se expresan en nuestras acciones. Dedicamos tiempo, energía, dedicamos nuestro dinero a aquellas cosas que de verdad valoramos. Aquel que le gusta mucho el pádel, pues le dedica su tiempo a contratar o alquilar una pista, ir a jugar y dedicar un rato, por ejemplo, ¿no? Y quien dice eso, pues cualquier otra cosa. Mis prioridades determinan mis acciones. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Si no estoy de acuerdo, pues bueno, lo siento, pero es que es así. Ahora, ocurre algo tremendo, y es que muchas veces los valores que creemos, también es cierto que muchas veces no son los valores que practicamos. Parece una contradicción. Muchas veces aquellas cosas que creemos que son importantes, también es cierto que muchas veces no las practicamos. En nuestro terreno cristiano lo entendemos fácilmente. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros creemos que es importante el evangelismo? No voy a pedir que levantéis las manos ni que lo digáis, pero es una reflexión. ¿Cuántos o cuáles de vosotros creéis que es importante el evangelismo? Pues a lo mejor diríamos, como aquí Joan dice. Si eso es tan importante, ¿cuántas personas les ha hablado del evangelio la semana pasada? Hay una contradicción entre lo que yo creo y lo que he hecho, ¿no? Por ejemplo, hay un mandato de parte del Señor que es muy claro y que lo decimos muchas veces, es de hacer discípulos, de discipular. ¿Cuántos de nosotros creemos que es importante discipular? ¿A cuántas personas has discipulado la semana pasada? ¿A cuántas personas has ayudado a crecer espiritualmente la semana pasada? Es decir, una cosa son los valores, aquellas convicciones que yo tengo y que es lo que creo, y otra cosa es lo que realmente estoy practicando. Y entonces se produce una frustración. Es una auténtica dicotomía entre lo que creo y lo que practico. Los valores que creemos intelectualmente, incluso emocionalmente, muchas veces nos cuesta el practicar, el creer y practicar. La palabra de Dios nos habla un poquito de esto. Santiago, vamos al Nuevo Testamento, la epístola a Santiago, capítulo 2, versículos 14 y 16. Hoy somos bastantes, pero aún así pediré vuestra colaboración. Que nos están siguiendo a través de Facebook también puedan escuchar vuestras voces y vuestras opiniones. Yo estoy haciendo una introducción ahora. Cualquier aportación, cualquier lectura, por favor, cogéis el micro y lo hacéis. Santiago, capítulo 2, versículos 14, 16. ¿Lo tienes tú, Joan, por ejemplo? Sí. No, del 14 al 26, si podéis leer 3 versículos cada uno, por favor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día,
Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 17. 17, ¿quién lo tiene? Lo pasamos. ¿Tenéis por ahí? No, ya vamos para allá. Y 3 versículos más, por favor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. 20, pasarlo a otro, por favor. Gracias. 3 versículos. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Sí, gracias. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Esto es 26. Sí, acaba el 26, sí. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Fijaos, la palabra de Dios desde el principio declara que decir que uno cree no es suficiente. Decir que yo creo, que tengo fe, no es suficiente, sino que es importante, es imprescindible, es necesario que hayan obras, que hayan hechos. Nuestros actos demuestran realmente nuestra fe verdadera. Eso es inequívoco, eso es así. Si no hay hechos, ¿cómo podemos demostrar la fe? Afirma también que una creencia, lo ha leído Ana, una fe sin obras es una fe muerta, es una fe muerta. Así que para echarle un vistazo a esto, ¿cuáles son los valores de Dios? Básicamente, ¿cuáles son los valores de Dios? Demuestran estos actos, demuestran nuestra verdadera fe. Pero ¿cuáles son los valores de Dios? Jesús lo definió de una manera muy, muy clara, muy exacta. Y cuando le hicieron la pregunta sobre los mandamientos, Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Mateo capítulo 22, versículos del 37 al 39. Si lo pasas, no, lo pasas a alguien más. Capítulo 22, versículos 37 al 39. ¿Cuáles son los valores de Dios? Cuando le hicieron la pregunta a Jesús, ¿qué era lo más importante, los mandamientos más importantes? Eso determina mucho los valores. ¿Qué dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La palabra de Dios declara lo que para el Señor, para Él, es esos valores que son esenciales. Amar a Dios, en primer lugar, y amar al prójimo como a uno mismo. ¿Están estos valores presentes en nuestras vidas? ¿Están estos valores actuando de manera clara en la última semana? Estamos haciendo un ejemplo, ¿no?, de cosas que han ocurrido días atrás. Hemos hablado, por ejemplo, de evangelización, hemos hablado de discipulado. Amar a Dios ha sido lo que yo he estado experimentando estos días pasados. Amar a las personas, estos son valores que para Dios son esenciales, es lo que yo también he estado practicando y viviendo. La cuestión es cómo demostramos
para ser prácticos, cómo demostramos el amor a Dios y a las personas. A través de nuestros sentimientos. ¿Lo demostramos a través de nuestros sentimientos? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué sentimientos? ¿Cómo expresas esos sentimientos? Con amor, pero vale, pero ¿cómo expresas el amor? Ah, no, ya, está, sí, está muy bien. Pero ¿cómo expresas el amor, por ejemplo, a las personas? Con actos, con palabras también. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste te quiero hace mucho? I love you. Orando. Sí, pero la persona no lo recibe. Sí, está bien. Un abrazo. También demostramos el amor a través de nuestros pensamientos, de lo que pensamos, de nuestra reflexión. Nos paramos a pensar, ¿realmente yo tengo ese valor en mi vida? ¿Me paro a pensar? ¿O demostramos también esos valores a través de nuestras acciones? Es que si no hay acciones, por mucho que lo pensemos, por mucho que lo sintamos, no estamos mostrando realmente esos valores. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21, el Señor dice claramente, Juan, capítulo 14, versículo 21. ¿Dónde está el micro? Juan, el Evangelio de Juan 14, versículo 21. Lo va a leer Ángeles. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Un ejemplo bien claro de que el amor de Dios y el amor de Jesús se pone en evidencia guardando los mandamientos, siendo obediente. Y ese mismo ejemplo lo es para nosotros. Y eso nos lleva a un punto, al considerar cuáles son mis valores, cuáles son las cosas importantes, nos lleva a un punto de ver que se trata de mover mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Si yo quiero que esos valores que yo pienso, yo creo que son importantes, que son para Dios importantes, el punto clave es que hemos de llevar mi voluntad a cumplir la voluntad de Dios. Hay que desplazar mi voluntad para hacer su voluntad. Y eso son acciones. Eso es pasar a la acción. Nuestro amor a Dios no puede quedar limitado simplemente a sentimientos, que sí, también. El amor a Dios y al prójimo no es una cuestión de sentimientos solamente, pero que sí, que también. ¿Debe ser una cuestión intelectual, emocional? Claro que sí, de reflexión. Pero finalmente, si no hay acción, si no hay hechos, ese amor o esas prioridades que te lleva a servir a los demás o servir a Dios, eso no funciona. Si están las acciones es porque entonces los valores de nuestra vida están funcionando. Si no están las acciones, eso significa que esos valores no están gobernando nuestra vida. Están gobernando otros valores, otras prioridades, otras cosas que son importantes, algunas necesarias y otras intrascendentes, seguramente muchas. Porque lo que hacemos, no lo que sentimos o lo que pensamos, sino lo que hacemos muestra lo que valoramos. Es así. Lo que hacemos muestra lo que valoramos. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con Nahum? Y hablando de los valores. Porque el otro día estábamos hablando de Nínive, de esa ciudad tremenda, de una ciudad pagana, pero es que Nahum, él no vivía en esa ciudad.
él vivía mucho más lejos. Vamos a ver, sale ahora esto. Sentimientos, pensamientos, acciones. Esto va también a una velocidad. Lo que hacemos muestra lo que valoramos. Bien, aquí es un plano muy sencillo, pero para ver un momento rápidamente la situación. Recordamos, Dios envía a Nahum, lo envía a Nínive. Nínive está aquí. Pero es que Nahum vivía, parece ser, dice, en una ciudad llamada Elcos, parece ser que estaba muy cerca del mar de Galilea. El judío de la época del rey Josías de Judá, tuvo que desplazarse a esta ciudad pagana con una serie de valores totalmente distintos a los suyos para llevar la palabra de juicio a ese pueblo. Bueno, Nahum, ese nombre, que en hebreo es Nahum, Nahum significa consuelo. No sabemos mucho de él, ya veis que solamente si ahora vamos hoy no vamos a ver mucho de Nahum, perdón, del libro de Nahum, pero por lo menos el primer versículo dice: profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Él vivía en una ciudad, que no se sabe exactamente dónde, pero que se cree que estaba muy cerca o en el área de Galilea. Se cree que además hay una ciudad que sí que nos suena mucho, que es Capernaum. ¿Suena? La ciudad de Capernaum. La ciudad de Capernaum, la traducción es aldea de consolación. Es una palabra compuesta, Caper y Nahum. Así que posiblemente, a lo mejor tiene una relación Capernaum de donde procedía este profeta. Nahum fue profeta en tiempos de Judá. Recordamos rápidamente, el pueblo de Israel estaba dividido o estuvo dividido en tiempo anterior. Toda esta zona de lo que es Israel, había el reino del norte que fue llevado cautiverio, los reyes totalmente que no eran obedientes a la palabra de Dios y hubo un castigo, fueron deportados. Quedó después el reino de Judá, el reino del sur, esta zona de aquí, y que finalmente también sufrió el exilio y finalmente, ya conocemos la historia. Pero Nahum estaba aquí, en esta zona de aquí, y Dios le envió nada menos que a Nínive. En esos momentos Nahum era uno de los profetas de Judá, donde seguramente él estaba en esa zona de abajo enseñando la palabra de Dios con sus valores, pero aun siendo una nación pequeña, una ciudad pequeña, él tuvo que ir a un imperio grande, pagano, para llevar la palabra de Dios y el juicio que Dios le hizo para que profetizara. Siempre es un poco la idea esta del pequeño contra el grande, ¿no? Nos recuerda a David y Goliat. Nos recuerda también, hablando de dónde nació el Señor Jesús, que habla de Belén, la más pequeña de Efrata. Y ahí nacería nada menos que el rey, el que hemos cantado esta noche. Cómo Moisés tuvo que enfrentarse delante del faraón, también de otro grande, ¿no? Y la reina Esther, que tuvo que lidiar con el rey Asuero. Y a veces estas historias pues nos llenan de admiración, pero no dejan de ser un reto, porque nosotros tenemos que ir a nuestro Nínive, allá donde estemos, allá donde vivamos, y a veces nos sentimos pequeños, pero el mensaje que tenemos es grande, porque Dios es grande. Por lo tanto, aunque Nínive nos parezca que está perdida, desorientada, confundida, que no va a hacer caso,
el mensaje lo tenemos que dar. ¿Por qué? Porque nuestros valores están claros y los hemos de confrontar a los valores de Dios. Pero hay una cosa importante, fijaos en el versículo 1 simplemente que hemos leído. La profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum, la visión. Hay algo que define a Nahum y es una palabra clave, es la palabra visión, la palabra visión. El papel de la Iglesia en general, como esposa de Cristo, está orientada hacia el futuro. No es una cosa del pasado simplemente, aunque hay su historia, tiene su historia, por lo menos la Iglesia tiene 2000 años de historia, pero la Iglesia está orientada hacia el futuro. ¿Qué significa eso, que está orientada hacia el futuro? Está orientada hacia el futuro porque está orientada hacia la eternidad, hacia la celebración nada menos de las bodas del Cordero. Hay un plan de parte de Dios que nos incluye a nosotros. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis, ¿lo tienes? Capítulo 19, versículo 7. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La orientación, lo que al final va a ocurrir con la Iglesia tiene que ver con la eternidad y con un final espectacular. Así que el papel presente de la Iglesia, hasta que no llega a eso, el papel presente de la Iglesia es la proclamación de las buenas nuevas, donde en un país, en una ciudad, donde está operando el príncipe de las tinieblas, donde Satanás tiene poder, tiene control y está seduciendo a, como nos seducía a nosotros, como nos sedujo durante tantos años. Pero el papel presente de la Iglesia es precisamente proclamar el Evangelio, los valores de las buenas noticias a un mundo donde los valores son totalmente contrarios. Ahora, hay algo interesante cuando hablamos de visión, nos acordamos enseguida de un versículo que repetimos muchas veces. Es el de Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Mateo 28, 19 y 20. Alguno a lo mejor se lo sabe de memoria. ¿Tenéis? ¿Tienes, Walter? Mateo 28, versículos 18 y 19. ¿Qué? ¿Tú ya lo tienes? Espera, que le voy a dar oportunidad. 19 y 20. 19 y 20, gracias. Sí, vamos leyendo todos un poquito. Sí. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Falta, amén. Falta la última palabra. Amén. Id y haced discípulos. ¿Tú cómo tenías? ¿Qué versión estás leyendo? Y doctrinad a todos los gentiles. Esta versión no la conozco. Pero bueno, id y haced discípulos, adoctrinad es el mismo concepto. Pero fijaos que tantas veces estos dos versículos que son muy conocidos, nos encanta el final. ¿Qué dice el final? No, el final dice amén. El final dice amén. Luego nos vamos animando y también nos gusta mucho lo que dice al final, el antefinal, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué bien! El Señor está con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo. ¡Wow! Fantástico. Luego habla de, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Uy, nos encanta dar clases bíblicas, enseñar, predicar a los hermanos, estar entre nosotros, compartir todo esto. Perfecto. Lo de bautizándoles, pues nos gusta mucho, que cuando hay bautismos, ¿verdad? Pero es que todo eso pasa, todo ese final, toda esa parte que tanto nos gusta, lo que está delante, primero de todo, es id. Es id. Tenéis que ir a Nínive. Id. Id. Con tus valores, has de meterte donde están los otros valores. Este versículo es un reto para nosotros, lo hemos comentado muchas veces y lo seguiremos comentando, ¿verdad? Pero lo que estoy tratando de compartir es cómo podemos invertir esos valores que para nosotros son tan importantes y que a lo mejor los tenemos que ajustar a los valores de Dios. El papel de la Iglesia no es no solo influir, sino proclamar, predicar, anunciar, romper cadenas, oponerse a la cultura pagana y muchas veces asegurarse que las fuerzas del mal no podrán con la Iglesia. Y por eso hemos de cerrar filas. Como creyentes, como parte de los miembros que somos miembros los unos de los otros, hemos de establecer los valores del reino, no los valores de este mundo, porque ya es suficiente, ya es demasiado todo lo que tenemos que estar soportando todos los días. Pero hay unos valores que son los valores del reino, que son los que tenemos que llevar adelante. Y hay un mandato para la Iglesia y hay un mandato para cada miembro de la Iglesia, para cada uno de nosotros. Mirad y ved, Dios ha dado a lo largo de la historia muchas visiones. Dios dice el libro de la visión de Nahum. Dios ha dado muchas visiones a lo largo de la historia, muchas de ellas sobrenaturales, unas veces trazando futuro, otras veces explicando acontecimientos que iban a ocurrir. Eso lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Vemos a Josué, como recibe visión, a Daniel, Juan, profetas, Ezequiel, el propio Nahum, Habacuc, el propio Pablo. Realmente eran visiones reveladoras, visiones extraordinarias, muchas veces descriptivas, sobrenaturales, espectaculares, que Dios las usaba para que el pueblo de Dios y sus profetas y los siervos tirasen adelante la obra, llevasen adelante la obra. En otras ocasiones, Dios ha querido poner en los ojos de sus siervos, Dios ha querido poner en los ojos, en la visión real, pues cosas que podían ocurrir o que iban a ocurrir. Nos acordamos de Abraham. Abraham, cuando Dios lo sacó de Ur, dice que Abraham obedeció a Dios y Dios le mostró en Génesis capítulo 13, no hace falta que lo busquéis, Génesis capítulo 13, dice que le mostró la tierra, lo que sería su tierra. Le dijo, alza tus ojos y mira, alza tus ojos y mira. Y eso lo encontramos con Moisés también, como dice que subió Moisés y le mostró Jehová la tierra. Me gusta mucho también la historia de Nehemías, me encanta la historia de Nehemías, cuando dice que él observó el muro y enseguida, después de ver la situación real, él ya empezó a imaginarse ese muro que estaba destruido, que estaban las puertas quemadas. Él ya se imaginó, tuvo la visión, aunque lo que veía era todo que estaba destruido. Él tuvo la visión de decir, esto me lo imagino, este muro que va a ser levantado, las puertas van a ser reconstruidas, y
como tenía la visión tan clara, por eso le dijo al pueblo, edifiquemos, vayamos y edifiquemos, porque él lo tenía bien claro, la visión la tenía bien clara. Y así, otras historias que encontramos en las Escrituras. Cuando Jesús dice, los campos están blancos para la siega, ¿acaso el Señor no tenía una visión de decir, aquí hay almas, aquí hay todo un terreno, un territorio que ya está preparándose para ser conquistado? Jesús también transmitía a sus discípulos y a nosotros esa visión. Pedro, ¿qué pasó Pedro? Pedro, que él estaba muy capficat, que decimos en Cataluña, estaba muy metido en que el Evangelio iba a ser solamente para los judíos, y tuvo que el Señor que mostrarle ahí un lienzo bien grande de animales y esa visión y esa aparición y esa voz, mata y come, ¿no? Necesitaba ver. Quizá nosotros también necesitamos imaginarnos, ver almas como se van convirtiendo, personas que nos parecen imposibles y van a doblar su rodilla delante del Señor. Hay varios asuntos que son claves y que tienen que ver con nosotros, tiene que ver con Nahum, pero tiene que ver sobre todo con nosotros. En primer lugar, Dios tenía un plan para Nahum y una estrategia para su pueblo. Dios tenía el hombre que iba a llevar a cabo el plan, que era en este caso Nahum, como otros que encontramos en las Escrituras. Además de tener el plan y el hombre, estaba también una realidad que ese hombre, esa persona, estaba cerca del corazón de Dios. Para poder escuchar a Dios hay que estar cerca del Señor. Para tener visión hay que estar cerca del Señor. Dios expuso a ese hombre a una situación, a una visión, a un plan en el cual tenía que involucrarse, imaginarlo, soñarlo. Y ese hombre, en quinto lugar, estuvo dispuesto a llevar adelante el plan. Estaba el hombre, estaba el plan, pero estaba el hombre y la mujer. Y eso ocurre exactamente en nuestros tiempos. No ha cambiado nada. No ha cambiado nada. Tú y yo somos esa persona que Dios ya ha mostrado un plan. Y Dios sigue necesitando a hombres y mujeres para llevar a cabo su plan. Hay todavía hombres y mujeres que podemos estar cerca del corazón del Señor, conocerle más a Él, conocer más sus intenciones, sus deseos, conocer más su palabra. Dios nos expone continuamente a situaciones. Nosotros, cuando salimos por las calles o cuando vamos por simplemente hacer nuestras tareas de cada día a la semana, Dios nos está presentando la visión. No somos ciegos, estamos viendo a la gente, estamos viendo las situaciones, estamos viendo los problemas y los estamos conociendo de cerca. Así que el Señor nos está presentando las necesidades. Y lo único que toca es, ¿qué es? Esto, la obediencia. Es estar dispuesto a trabajar para hacer cumplir el plan de Dios. ¿Cuál es tu visión? Si me preguntáis a mí, yo creo que ya algunos ya me conocéis y ahí estamos dándole. Pero ¿cuál es tu visión personal? No solamente la de Fernando o la de otro hermano o hermana. ¿Cuál es tu visión para alcanzar, llevar el Evangelio a otros? Una vez conversamos con Joan y le dijimos, ¿qué te parece? Vamos a hacer los volantes y vamos a repartir los volantes y hablar de la palabra. ¿Qué? Puede ¿Perdón? ser Sí, folletos, sí. folletos, porque lo hacía en Perú. Entonces Ajá. él me dijo, no, acá no se hace eso. Le dije, ¿cómo vamos a hablarle a la gente? Pues así, que se te cruce el camino. De todas las maneras posibles. Con folletos, sin folletos, pues sí.
con a Nínive. ¿Cómo se va en Nínive? ¿Cómo se va a Nínive? Ah, Nínive. ¿Cómo se va? Pues Ah. estás en la calle, la tienes, nada más que abres la puerta de tu casa, Nínive es tu ciudad, es tu barrio, es la gente con la que te relacionas. Eso es nuestro Nínive. Ah, sí, así. Cualquier. Ahora, hay lugares que son específicos, ¿no? Si quieres hacer un trabajo, como hay personas que hacen trabajo con el tema con trata de mujeres, por ejemplo, ¿no? O con tema de drogadicción, que son trabajos específicos, pero las personas están alrededor nuestro. Nuestro Nínive es los que viven en el segundo piso, en el cuarto primera, Ah, ¿sí? sí. Pero hay que llevarles y todo, sí. ¿Alguien quiere...? ¿Sí? Es verdad que el Señor muchas veces nos da esa visión, pero yo lo digo por mí personalmente. Hace un mes o así, estaba en casa de mi madre visitándola y en el portal me encontré una vecina que, bueno, ha tenido bastantes problemas, pero yo iba cargada con la compra. Y la mujer cuando me vio, porque siempre que nos vemos se alegra mucho de verme, yo también a ella, y sé que está pasando por momentos difíciles. Y ya me dijo ella a mí, es que esta vida es nada más que para sufrir. Y yo, pues en ese momento, como iba con mi bolsa, pues me fui a casa de mi madre y luego lo pensé. Digo, hay que ver la oportunidad que el Señor me ha puesto para hablarle de su amor, de su misericordia, de la esperanza que hay en Él y cómo yo la he desaprovechado. Y es verdad que nos pasa, que el Señor nos da la visión, pero nosotros somos los que nos ponemos los límites. Algunas veces por excesiva prudencia, otras veces porque estamos en nuestras tareas y no... Pero es verdad que nos da esa visión, pero muchas veces las perdemos, sí. Dice primero de Samuel 16:7, el Señor no mira lo que mira el hombre, mira el corazón. Y yo creo que necesitamos esa clase de visión de parte del Señor, que nos ayude a ver el corazón de las personas, las necesidades de las personas. Esa clase de visión que nos prepara el camino para llevar a cabo sus planes. La misión del seguidor, del discípulo, del cristiano, aunque nos parezca una barbaridad, es cambiar el mundo. Es cambiar el mundo. Ser un seguidor de Cristo significa cambiar el mundo, cambiar nuestro Nínive personal, en nuestro entorno. Y dices, Fernando, pero eso es una locura. Pues sí, pues cambiar nuestro Nínive parece una barbaridad. La palabra cambiar significa algo como trasladar, no simplemente transformar, sino también trasladar algo de una situación a otra situación, o trasladar a alguien, lo cambias de un lugar para llevarlo a otro lugar. Hay una ilustración que conocemos muy bien, aquella que el propio Señor Jesús explicó de la parábola de la oveja perdida, ¿verdad? Que la parábola es muy sencilla. Habían 100 ovejas, o había una que se perdió, y el pastor fue a buscar. ¿Y qué hizo el pastor cuando encontró la oveja? ¿Qué hizo con ella? ¿Qué hizo con ella? Le cortó el cuello. La cargó encima y se puso a bailar. No, ¿qué hizo luego de cargarla? La llevó, la trasladó de donde estaba perdida al redil. Ese es el concepto de cambio. Es de trasladar. Nosotros no podemos transformar la vida de nadie, absolutamente de nadie. No podemos. Pero sí podemos llevar el Evangelio y como a nosotros nos ocurrió, fuimos movidos de nuestra manera de vivir a una nueva manera de vivir, que es la de estar conociendo más y mejor al Señor y ser salvo. Por eso nosotros, el seguidor de Cristo, el discípulo, la discípula, somos agentes de cambio, agentes de cambio. Como digo, no podemos transformar ni trasladar nada, pero podemos ser usados para que personas, situaciones, emociones, decisiones de otras personas, las lleven a tomar cambios en sus vidas. Y para que el seguidor de Cristo
pueda ser un impacto de cambio en el mundo, hemos de tener en cuenta algunos aspectos y con esto vamos acabando ya. El seguidor de Cristo puede ser un impacto, pero seamos conscientes que hay asesinos. Hay asesinos de la visión. Hay asesinos pagados a sueldo que intentan liquidarnos, matarnos y matar nuestra visión. ¿Y cuáles son, por ejemplo, algunos de ellos? Uno de ellos es la tradición, es decir, aquello que creer que Dios no quiere que cambiemos las circunstancias, las formas de las personas, aceptar que lo que ya está, pues ya está bien, ¿qué le vamos a hacer? Eso no va a cambiar nunca, forma parte de las costumbres de las personas. Eso es un asesino, eso nos dispara y nos puede matar la visión, pensando que las cosas no pueden cambiar. Otro de los asesinos es el conformismo, la complacencia, ese pasotismo, es decir, bueno, no es tan importante y nos lleva a una actitud cómoda, no queremos esforzarnos. Eso mata la visión. No me quiero esforzar, ya está bien, tengo reuma, que lo tengo, o tengo osteoporosis, o yo que sé, cualquier historia que sea verdad, es verdad, pero que me impide llevar adelante la visión. Otro de los asesinos es el cansancio. El cansancio, sentirnos como que ya tenemos suficiente, encima como ya tenemos bastantes problemas como para encima tomar más responsabilidades y servir a otros o llevar la palabra a otros. Y es cierto que la vida está complicada y a medida que pasan los años nos cuesta más mover el esqueleto, ¿no? Pero simplemente un poco más de esfuerzo, un poco más de ánimo, un poco más de entusiasmo puede hacer cambiar las vidas de otras personas. Y finalmente, por citar otro, el miedo, el temor. Sentir que no podemos hacer ningún impacto real en la vida de nadie. Puede ser que tengo miedo de, no, si es que yo como me siento tan insignificante, soy tan torpe, no me acuerdo ni de los versículos de memoria, yo qué sé, o me faltan palabras y entonces nos atemorizamos y eso nos mata la visión. Bien, estos 4 asesinos hacen que muchas veces el seguidor de Cristo no lleve a cabo la misión, estos y otros muchos más. Pero tenemos algo que la palabra de Dios nos confirma, es que si tú eres un seguidor, una seguidora de Cristo, tienes el poder. Tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. La palabra poder, dinamos, significa fuerza, significa habilidad, significa abundancia, sentido, significa poder milagroso y sobrenatural que no depende de uno, sino depende del Espíritu Santo, que es sobrenatural. Así que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Muchas veces pensamos, es que eso depende de mí, un momento, depende de mi obediencia. La obra la hace el Señor, pero el poder lo tiene Él. Nahum, con esto acabo, no fue un profeta a medio gas. No fue un profeta a medio gas. Acordaos de aquella imagen que hemos visto antes. En los kilómetros no había ni el ave, ni el avión, ni nada. Y tuvo que desplazarse hasta Nínive para lanzar un mensaje de juicio a una ciudad, a un imperio pagano, llevando sus propios valores. Nínive recibió a Nahum. Tenía la misión de confrontar sus valores en un mundo pagano. Y nosotros igual. Nosotros igual. Por eso cuando en los próximos días estemos hablando ya en más detalle de unos aspectos del libro de Nahum, tengamos presente ya este otro concepto. Dios me ha dado a mí toda una serie de valores que yo tengo que vivir y poner en práctica en medio de un mundo pagano
que lo sabemos muy bien, pero que muchas veces nos olvidamos. Así que seamos obedientes al llamado de Dios y vayamos a nuestro Nínive. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?